Hola, espero que todos se encuentren bien. En este video veremos el caso general de la factorización de polinomios con coeficientes reales. Este resultado es importante para diferentes áreas, en particular para aplicar diferentes técnicas de integración. Bien, primero vamos a mostrar que si tenemos un polinomio con coeficientes reales, es decir, que su complejo conjugado, el complejo conjugado del polinomio nos da el mismo polinomio, entonces si tenemos un divisor de p, el complejo conjugado de ese divisor también divide a p. Fíjense, si f divide a p, quiere decir que existe una q, tal que al multiplicarla por f nos da el polinomio p. Ahora, p es igual a su complejo conjugado. Si sacamos el complejo conjugado de p utilizando esta expresión, nos va a quedar el complejo conjugado de q por el complejo conjugado de f. Eso quiere decir que existe una q, que en este caso es el complejo conjugado de la q original, que al multiplicarla por f complejo conjugado nos da p. Por lo tanto, f complejo conjugado divide a p. Esto es importante. ¿Por qué? Fíjense. Supongamos que tenemos una raíz compleja de p y de multiplicidad m. Entonces, al sacar el complejo conjugado de p, ¿qué nos va a quedar? A la izquierda nos va a quedar la misma p, pero a la derecha nos va a quedar q complejo conjugado por x menos alfa complejo conjugado. Todo eso esto a la m. Entonces, la multiplicidad de alfa complejo conjugado es m. Esto quiere decir que si alfa es una raíz de multiplicidad de m, su complejo conjugado también es una raíz de multiplicidad m. Ahora fíjense, bueno, este resultado en sí es importante porque nos dice dos cosas. Uno es que los complejos siempre van juntos cuando son raíces. Es decir, si tenemos que alfa es raíz, su complejo conjugado también es raíz. Pero no nada más eso. Si alfa tiene multiplicidad m, el complejo conjugado también tiene multiplicidad m. Bueno, ya también se puede ver que x menos alfa por x menos alfa complejo conjugado siempre nos da un polinomio con coeficientes reales. Aquí a es menos la suma de alfa con su complejo conjugado y b es el producto de alfa con su complejo conjugado. Por lo tanto, x menos alfa a la m por x menos alfa complejo conjugado a la m, pues nos va a dar x cuadrada más ax más b, todo eso evaluado a la m. Este resultado lo vamos a ocupar posteriormente. Bien. Ahora, supongamos que tenemos un polinomio de este tipo, donde todos los coeficientes del polinomio son reales. Usando el teorema fundamental del álgebra, se puede mostrar que este polinomio se puede factorizar en términos de sus raíces de esta forma. En principio, las raíces pueden ser complejas y además pueden tener multiplicidad, cada raíz. Bien, supongamos que tenemos L raíces diferentes y cada raíz tiene su multiplicidad. O sea, alfa 1 tiene multiplicidad m1, alfa 2 tiene multiplicidad m2, alfa L tiene multiplicidad ml. La potencia del polinomio de la izquierda, o sea, p, debe ser igual a la potencia del polinomio que está a la derecha.
la potencia del polinomio que está a la derecha es la suma de m1 con m2, así hasta ml. Entonces se debe cumplir que la suma de m1 más m2 más m3, así hasta ml, o sea, la suma de las multiplicidades nos debe dar n. Pero fíjense, aquí todavía podemos separar las raíces. ¿Cómo las podemos separar? En las raíces que son reales, vamos a suponer que de alfa 1 a alfa k tenemos raíces reales y todas las demás son raíces complejas. Pero además sabemos que si tenemos una raíz compleja, automáticamente tenemos que su complejo conjugado también es raíz. Por lo tanto, este polinomio se puede descomponer de esta forma. O sea, aquí tenemos sus raíces reales, vamos a poner que son k, y tenemos las raíces complejas, que deben de ir acompañadas por su complejo conjugado. Cada raíz compleja debe tener su complejo conjugado. Y además, la raíz compleja y su complejo conjugado tienen la misma multiplicidad. O sea que si aquí esta tiene multiplicidad, alfa 1 tiene multiplicidad S1, alfa 1 complejo también debe tener la misma multiplicidad. Alfa R, la última, también debe tener la misma multiplicidad que alfa R complejo conjugado. Entonces fíjense, aquí tenemos estas raíces. Aquí la multiplicidad de la suma de las multiplicidades de las raíces reales, más, como aquí aparece dos veces S1, aquí debemos tener dos veces S1, dos veces S2, dos veces SR, que aparece dos veces cada multiplicidad de los números complejos. La suma nos debe dar n. Pero, si se acuerdan, x menos alfa 1 por x menos alfa 1 complejo conjugado, lo podemos escribir como un polinomio cuadrático con coeficientes complejos, perdón, con coeficientes reales. Entonces, fíjense, si tenemos un polinomio con coeficientes reales, ¿cómo se puede factorizar? En términos de sus raíces reales. Y las raíces que no son reales las podemos escribir, bueno, eso nos dan polinomios cuadráticos. Y la multiplicidad de las raíces complejas va a ser S1 y, bueno, S2, SR, y cada polinomio cuadrático pues nos va a aportar una potencia por S1, perdón, dos potencias por S1, dos potencias por S2, entonces tenemos esta expresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que tenemos es que un polinomio que tiene coeficientes reales se va a poder factorizar en términos de potencias de polinomios lineales cuando tenemos raíces reales y potencias de polinomios cuadráticos cuando tenemos raíces complejas. Pero al final, cada uno de los polinomios de manera individual tienen coeficientes reales. Es decir, un polinomio con coeficientes reales siempre se va a poder factorizar en términos de polinomios con coeficientes reales. Este resultado es muy importante para diferentes técnicas de integración, porque al final se van a poder ver que tienen que integrar solamente términos lineales o términos cuadráticos. Y ocupando diferentes técnicas de integración, se puede mostrar que este tipo de resultados ayudan a que los polinomios, si ya sea suma, producto o división, siempre se puedan integrar. Como ven, este resultado tiene implicaciones importantes,
no solamente en cálculo, sino también en otras áreas.